Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cada pueblo tiene sus leyendas y supersticiones. Cuanto más te adentras en el campo, más arraigados parecen estar los mitos en la mente de la gente que vive allí. Viejos que cuentan historias con una mirada anhelante en sus ojos, tratando de convencerte de que lo que están relatando es la pura verdad. Te hablan del amigo del primo segundo de un amigo, 2 veces removido, que realmente vio a la bestia, espectro o ser, que casi se lo lleva de este mundo si no lo hubiera herido con el Winchester. Bueno, yo no soy un viejo y no soy el primo segundo de nadie, 2 veces removido. Sea ciencia cierta que la cosa sobre la que los niños de mi pueblo cuentan historias de fogata es real. No voy a decirte que es de carne y hueso. A decir verdad, no sé qué es realmente. Todo lo que sé es que mi hermano se ha ido y no va a volver. Crecí en este pueblo. No es malo, así que decidí por qué irme. La vida en la ciudad no me atrae. Demasiado concreto, muy pocos árboles. Incluso los árboles que tienen en la ciudad no se sienten reales. Se sienten como si hubieran sido colocados allí para parecer reales, para darle a la gente la sensación de lo real, pero no lo son. La única forma de ver árboles de verdad es ir al bosque antiguo. Esos árboles te dan una sensación de magia mientras caminas entre ellos, como si conocieran los secretos de un mundo, el tipo de secretos que no puedes contar, el tipo que solo tienes que sentir. Caminar entre los árboles alrededor de mi casa me llena con la misma sensación de asombro ahora que cuando era niño. En el bosque aquí puedes caminar por el mismo camino durante 30 años y aún sentir que estás saliendo a un nuevo claro con cada caminata. Nunca tengo miedo allí entre los árboles. Se siente como en casa. Luego está el lago. El lago siempre me ha recordado a los árboles de la ciudad. Se ve real, incluso idílico, a medida que el bosque da paso al agua de color verde esmeralda en la orilla, que se profundiza en un azul oscuro, casi negro en el centro. Cuando entras, el agua se siente real. Los veranos aquí pueden ser bastante calurosos, pero el lago siempre está fresco, atrayendo a los excursionistas sudorosos a darse un chapuzón. ¿Por qué no nadar, ver hasta dónde puedes llegar? Hay una razón por la que la gente del pueblo no se adentra en el lago. El lugar no está prohibido ni nada. La gente todavía va allí, especialmente durante el verano, para remar, pescar o hacer una barbacoa en la orilla. Pero todos saben que no deben ir más allá del verde. Nunca nadar hasta donde no puedes hacer pie. Los niños se desafían unos a otros a ver qué tan lejos pueden llegar antes de asustarse y nadar de regreso a la orilla. Los turistas lo llaman una superstición sin sentido mientras chapotean en la seguridad de las aguas poco profundas. No necesitas leer los letreros colocados alrededor del borde del lago para conocer el peligro. El lugar lo emana. ¿Con qué frecuencia encuentras un lago al que los animales se niegan a acercarse? Es casi como si los propios árboles enviaran su propia advertencia tácita sobre el lugar, rogando a otras criaturas que se mantengan alejadas del agua. Los animales captan este tipo de lenguaje mucho mejor que nosotros, pero aún podemos sentirlo. Esa inquietud que no puedes identificar, como si pudieras sentir ojos observándote. Estás justo al borde del pánico, pero no puedes imaginar por qué. Los árboles lo saben. Prácticamente una vez al año, alguien desaparece por aquí. Por lo general, un turista, pero de vez en cuando, es uno de los jóvenes del pueblo. Hay un grupo de búsqueda y una investigación, pero todos sabemos que se han ido. Se atribuye a que no conocen el terreno y se pierden, caen por algún agujero, tal vez incluso son arrastrados por un animal salvaje. Sucede en todas partes, ¿verdad? La gente desaparece todo el tiempo. El que todos por aquí conocen es el pequeño Danny Becker. Su historia es la que las madres les recuerdan a sus hijos cada vez que llega el verano. La que los viejos gruñones cuentan a todos los excursionistas y campistas que vienen a atravesar las colinas. Los niños se ríen en sus círculos cerrados, y los turistas ponen los ojos en blanco ante la seriedad del narrador de arrugas. Pero cuando llegan a ese lago y miran el agua, sienten el ambiente, esa historia vuelve.
Entonces ya no se siente tan ridícula. El pequeño Danny Becker tenía 12 años cuando desapareció. Yo era un niño cuando escuché la historia por primera vez, pero mi papá dijo que acababa de graduarse de la escuela secundaria cuando sucedió. Él fue parte del grupo de búsqueda. Fueron a buscar a Danny. Durante 8 horas, peinaron el bosque con ese niño, gritando su nombre a los árboles, buscando en cada rendija debajo de las raíces y en los helechos. Trajeron perros de búsqueda para tratar de captar el olor de Danny. Uno de los perros siguió al niño a través del bosque hasta el lago. Allí, en la orilla del agua, apuntando hacia el centro, había un par de zapatillas, talón a talón, con calcetines blancos cuidadosamente enrollados y metidos dentro. La policía dragó el lago esperando sacar el cadáver ahogado de ese niño. Todo lo que encontraron fueron sus camisetas y pantalones cortos, ambos rasgados por el medio. No fue hasta una semana después de que se cancelara la búsqueda que los otros niños se presentaron para armar la historia. Danny era un chico tranquilo, un buen estudiante, bien educado, pero no tenía muchos amigos. En una entrevista llorosa con el periódico local, su madre lamentó que esa debió haber sido la razón por la que estaba tan ansioso por impresionar a los otros chicos esa fatídica noche en el lago. Los 3 chicos que se presentaron le dijeron a la policía que habían estado jugando a los soldados alrededor del lago cuando se encontraron con Danny sentado en la orilla, aparentemente perdido en una especie de ensueño, tarareando para sí mismo. Eran un año mayores que Danny y dijeron que él había sido tímido cuando se acercaron, incluso nervioso. Los chicos le preguntaron a Danny si quería jugar con ellos y él dijo que sí. Le dijeron a Danny que si iba a ser un verdadero marine, primero tenía que pasar el entrenamiento. Danny dijo que podía hacerlo. Era lo suficientemente valiente como para ser un marine. De los 3 chicos, ninguno podía recordar de quién había sido la idea de enviar a Danny al lago. Sería fácil culparlos, pero tienes que recordar que ellos mismos eran solo niños. Le dijeron a Danny que un verdadero marine debe ser capaz de nadar a través de todo el lago, sin detenerse. Esa generación tenía sus propias historias sobre el lago, así que sabían el peligro, pero ese tipo de cosas siempre se pierden un poco en los niños, especialmente cuando están en grupos. Danny dijo que podía hacerlo. Se quitó los zapatos y los calcetines y se metió en el agua. Los chicos dijeron que se encontrarían con él en el otro lado y lo vieron mientras pasaba de largo y comenzaba a nadar. Danny estaba haciendo un buen progreso al principio. Los otros chicos estaban genuinamente impresionados por el valor del niño. Estaba claramente decidido a unirse a su juego. Cuando Danny se acercó al centro del lago, se detuvo. Flotó allí por un rato, mirando a su alrededor. Los chicos dijeron que parecía volverse frenético. Comenzó a nadar de nuevo, de regreso a la orilla, por el camino por donde había venido. Mucho más rápido ahora. De repente, se detuvo de nuevo, aunque sus brazos y piernas seguían agitándose, arrojando agua a su alrededor, milagrosamente flotando en su lugar. Los chicos observaron con horror cómo Danny era arrastrado de regreso hacia el centro del lago, girando como una hoja en un desagüe de tormenta, todo mientras aullaba, chillaba y gorgoteaba a medida que el agua le pasaba por la cara. El agua negra del lago se agitó en blanco y Danny finalmente fue arrastrado bajo la superficie. Y todo fue silencio. La oscuridad se asentó sobre el lago de nuevo. Los chicos le dijeron a la policía que se quedaron allí por un rato, inseguros de lo que habían presenciado. Hicieron intentos débiles de gritar el nombre de Danny, discutiendo sin convicción si ir tras él. Al final, decidieron ir a casa y no decirle a nadie. Sintieron que era su culpa que Danny hubiera muerto, que nadie creería su historia y que, en última instancia, serían culpados. La gente teorizó sobre lo que podría haber causado que Danny fuera arrastrado al lago de esa manera. Algunas de las personas más racionales dijeron que un caimán gigante era el culpable. Podría haber sido la mascota de alguien que se hizo demasiado grande y fue abandonada en el lago. Algunos dijeron que una especie de serpiente rara o tal vez un lucio gigante podría haber arrastrado al pobre Danny a su muerte. Si ese fuera el caso, ¿por qué esta criatura nunca había sido vista antes? ¿Sabes? Todo el tiempo desde entonces, alguien seguramente habría visto algo.
Algunos de los más supersticiosos dijeron que era un monstruo. Una criatura de leyenda enviada directamente del infierno que llamaba a este lago su hogar, su coto de casa. Un científico fue llamado para tratar de encontrar una causa con un sonar. Llegó a su propia conclusión, aunque no descubrió ningún monstruo o caimán gigante debajo de la superficie del lago. Lo que sí encontró al trazar el fondo fue una abertura de unos 4 pies de diámetro, justo en la parte más profunda del lago. El científico dijo que había usado un sonar para detectar que la abertura era el comienzo de un sistema de cuevas submarinas que se extendía debajo del lago. Dijo que no había forma de saber cuán vasto era. Su hipótesis fue que variaciones impredecibles en las corrientes submarinas, causadas por este sistema de cuevas, habían atrapado a Danny y lo habían succionado al agujero, a un laberinto de túneles interconectados. La fuerza había sido tan grande que le había arrancado la ropa al niño. Ahogamiento accidental fue la causa de la muerte oficialmente registrada en el archivo del pequeño Danny Becker. Caso cerrado. Pero no para la gente del pueblo. Nadie realmente creía que las corrientes submarinas estaban en juego en el lago. La superficie siempre estaba tan tranquila. El nivel nunca cambiaba. Circulaban historias de que el sistema de cuevas era donde acechaba el monstruo. Su nido. Cualquiera que fuera la criatura, yacía allí en su cueva esperando que los niños pequeños nadaran sobre él. Luego, cuando su presa desprevenida se había aventurado demasiado lejos de la orilla para poder regresar, atacaba y los arrastraba hacia abajo, hacia su guarida. Se darían un festín con ellos y esperarían a otro niño tonto que se atreviera a entrar en sus profundidades. Suena loco, ¿verdad? Otra historia de fogata exagerada, tan alejada de la realidad de la situación que se había vuelto más ficción que hecho. Solo una forma de evitar que los niños naden más allá de las profundidades y se ahoguen. Supongo que una parte de mí solía pensar eso. Mi hermano también. La parte de la historia de Danny Becker que siempre se me quedó grabada fue la cueva. Era intrigante pensar que había una parte sin descubrir del lugar que llamaba hogar. Un laberinto misterioso nunca visto por ningún humano. Donde yo estaba interesado, mi hermano mayor, Mike, estaba completamente obsesionado. Su fascinación debió haberse contagiado a mí cuando éramos niños. Al crecer, Mike y yo pasamos mucho tiempo en el bosque alrededor del lago. Caminábamos por allí juntos, mirábamos el lago y se nos ocurrían ideas tontas sobre lo que realmente había allí abajo. Mike estaba convencido de que había algún tipo de tesoro allí abajo. El botín de Barba Negra, oro inca, el arca de la alianza. Los dos dibujábamos planes en cuadernos de bocetos sobre cómo íbamos a descubrir lo que había allí abajo, todo el equipo que necesitaríamos para nuestra misión, el entrenamiento por el que tendríamos que pasar primero. Dibujamos imágenes de nosotros mismos descendiendo a la cueva, encontrando grandes atrios llenos de ciudades perdidas, tesoros más allá de nuestros sueños más salvajes, extrañas criaturas de las profundidades marinas y sirenas. Esa obsesión fue, sin duda, la razón por la que Mike se fue a la costa tan pronto como tuvo la edad suficiente. Siempre fue tan decidido. Tenía esta forma de fijarse en algo y simplemente hacerlo. Siempre envidié eso en él. Yo soy más un soñador, pero Mike era un hacedor. Para cuando terminé la escuela secundaria, Mike ya estaba viviendo su sueño de ser un buzo profesional completamente entrenado. Nuestro sueño, supongo. Me envió postales de todo el mundo durante los años siguientes. México, Brasil, Australia. Unas pocas veces al año, volvía a casa. Nos deleitaba a mí y a mis padres con cuentos de sus aventuras, los lugares en los que había estado, las cosas increíbles que había visto. Resultó que había llegado a ser conocido como un gran especialista en la comunidad de buceo. Pero ¿puedes adivinar en qué tipo de buceo se especializó? El buceo en cuevas es uno de los deportes extremos más desafiantes y difíciles que existen. Navegas en túneles completamente oscuros, a veces cientos de metros por debajo de la superficie, pasando por túneles tan estrechos que incluso podrías tener que quitarte el equipo y deslizarlo primero, antes de intentar encajarte en la abertura y salir por el otro lado. Todo el tiempo eres consciente de que un giro equivocado, un error, y podrías quedarte sin oxígeno y nunca más llegar a la superficie.
Mis padres odiaban que Mike se dedicara al buceo en cuevas, pero Mike, siendo Mike, lo hizo de todos modos y se destacó. No voy a entrar en todas las inmersiones avanzadas que Mike tenía en su haber. Si él todavía estuviera aquí, podría contártelas. Yo no podría. Simplemente baste decir que si escuchas de una inmersión peligrosa en cuevas en este lado del Ecuador, Mike probablemente la ha hecho. Supongo que siempre supe a dónde se dirigía, su búsqueda para convertirse en el mejor buzo de cuevas. Y como era de esperar, ese verano, cuando apareció con todo ese equipo en la parte trasera de su camioneta, con una gran sonrisa en la cara, supe que era hora de que viviéramos nuestro sueño de la infancia. Mike quería que fuéramos las primeras personas en explorar las cuevas debajo del lago. Quería que pasáramos ese verano mapeando los túneles tan lejos como pudiéramos. Dijo que si se le creía a ese científico, podría ser uno de los sitios de buceo de agua dulce más increíbles del mundo y tendríamos los derechos completos de nombrarlo. Incluso podríamos comenzar un negocio llevando a otros allí. Como dije, Mike era decidido. Había pasado suficiente tiempo desde que Mike se mudó que había olvidado casi por completo las historias sobre el lago. El miedo que sentíamos de niños al mirar el agua negra se había desvanecido para él hasta el punto en que todo lo que sentía era un miedo infantil infundado. Yo estaba mucho más nervioso por toda la idea, pero Mike tenía esa forma de ser. Era mi hermano mayor. Confiaba en su juicio, su confianza, su seguridad en sí mismo y en su propia habilidad. Me hizo creer también. Además, él quería que yo fuera parte de su aventura con él, y no quería decepcionar a mi hermano. Era alrededor del mediodía, a mediados de semana en junio, así que no habría nadie más alrededor cuando condujimos el todoterreno, tirando del pequeño carro cargado con todo nuestro equipo, hasta la orilla del lago. Mientras Mike estaba ocupado desempacando y preparando el equipo, yo me quedé allí, mirando el agua. Estaba tan quieta. No había ni una onda que rompiera la superficie. Como un espejo gigante que reflejaba la oscura imagen del bosque y el cielo azul sobre él. Sentí ese miedo infantil subir por mi columna vertebral. Noté que no había ni un pájaro piando en los árboles. Silencio. Mike se burló de mí por ser perezoso. No hay tiempo para soñar, chico. Me tiró mi traje seco y me dijo que me equipara. Nos pusimos nuestros trajes y equipos sin decir una palabra el uno al otro, como si nos estuviéramos vistiendo para un funeral. Mike tenía una mirada grave en su cara. En ese momento, lo atribuí a una profunda concentración, pero mirando hacia atrás, creo que se estaba cuestionando a sí mismo. Todo tiene una primera vez. Revisamos el plan de nuevo. Mike enviaría la línea ponderada hacia abajo y nunca debíamos soltarla, sin importar qué. Al primer signo de problemas, por pequeño que fuera, yo debía hacerle una señal con mi linterna, y abandonaríamos la exploración por el día y volveríamos a la superficie. Este era el primero de lo que podrían ser meses de exploración de los túneles. No tenía sentido correr riesgos innecesarios. Había buceado con Mike un par de veces antes, así que ya sabía lo básico. Aún así, me explicó todo de nuevo. Me hizo recitar las revisiones que necesitaba hacer, qué hacer en caso de emergencia, las paradas de descompresión y me dio una última pieza de consejo: si algo me pasa allí abajo, no seas un héroe. Las palabras resonaron en mis oídos mientras hacíamos nuestras revisiones finales del equipo del otro. Luego, nos quedamos allí por un rato, mirando el lago juntos. Ni siquiera estoy seguro de cuánto tiempo pasó mientras esperábamos allí. No estoy seguro de si estábamos esperando en absoluto, tal vez solo posponiendo lo inevitable. De repente, sin previo aviso, Mike se recuperó. Se puso su máscara y el respirador en la boca y se adentró en el lago. Lo seguí. Estar debajo de la superficie del lago, acercándome al fondo real, me llenó de una sensación de asombro que no creía haber sentido desde que era un niño. Era tan sereno, pacífico. El paisaje submarino estaba completamente quieto, como si estuviera petrificado en el tiempo. No había ni una maleza en el lugar, y mucho menos peces. No había vida en absoluto. Se sentía como si fuéramos dos astronautas flotando sobre la superficie de la luna. Entonces lo vimos, la boca bostezando abierta debajo de nosotros.
La sensación de serenidad fue aniquilada cuando vi ese pozo negro que era la entrada a los túneles. Una poderosa urgencia me invadió. Mi cuerpo trató con todas sus fuerzas de girar de ese agujero y obligarme a volver a la superficie. Lo único que me mantuvo allí abajo fue Mike, abriéndose camino directamente hacia la abertura. Cuando nos detuvimos a un lado, estaba al borde de un ataque de pánico en toda regla. Pude sentir que se acercaba con fuerza. Sabía que si perdía el control a esta profundidad, me ahogaría. Tenía que mantener la compostura. Seguir el plan. Solo respira, respira. Mike se quitó la línea ponderada de la espalda, encajó el ancla en su lugar y la envió hundiéndose en el abismo, instantáneamente perdida en la oscuridad total. Mike me miró y me hizo la señal de OK con los dedos. Dudé. Me hizo un gesto, preguntando con un círculo de su dedo índice y pulgar. Le devolví la señal. Satisfecho, me hizo la señal de pulgar hacia abajo. Tomé la línea y desaparecí en la cueva. Me sentí completamente desesperado al ver a mi hermano desaparecer en la oscuridad. Todo lo que quería en ese momento era de alguna manera gritarle, decirle que había cambiado de opinión, pedirle que me llevara a casa. Pero él ya se había ido. Era demasiado tarde. Solo respira. Agarré la línea tan fuerte como pude y me balanceé hacia la oscuridad total. El túnel mantuvo el mismo diámetro en todo el camino, al parecer. Alumbré con mi linterna a mi alrededor para echar un buen vistazo. Las paredes eran extrañamente lisas. Pequeñas ondulaciones en la superficie mancillaban lo que podría haber sido granito procesado. Debería haber sido hermoso, pero por alguna razón, solo me dio náuseas. Pude ver la linterna de Mike delante de mí, reflejándose en las paredes. Se desvió de mi vista mientras seguía la curva. Volvió a aparecer, se curvó de nuevo. Cada vez que lo perdía de vista, pasaba por una batalla interna tratando de convencerme de que su linterna no desaparecería de nuevo. Rodeé otra esquina y, más adelante, apareció un círculo verde tenue, rodeado de negro. La línea iba directamente hacia él. Nadé hacia él. El final del túnel. El túnel se abrió a un gran abismo. Era tal como Mike y yo lo habíamos imaginado de niños. Un atrio tan vasto que mi linterna no encontraba una pared en ninguna dirección. El agua allí se sentía diferente a la del lago. Donde el lago se sentía desprovisto de vida, este lugar tenía una energía al respecto, una especie de poder terrible. Me regañé por dejar que Mike se alejara de mí, aunque todavía podía ver su luz muy lejos por la línea. Me apresuré tras él, sin pensar, hacia el vientre de la cueva. Lo que sucedió a continuación casi se sintió inevitable. Terminó tan rápido, pero todavía recuerdo cada momento con una claridad cristalina. La línea se sacudió, primero suavemente y luego tan fuerte que se deslizó como una hoja de sierra a través de mi guante, hasta mi palma, mientras se precipitaba a mi lado hacia el abismo de abajo. Antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, la línea se había ido, dejándome flotando en una nube creciente de sangre de mi mano. El pánico me consumió. ¿Cómo íbamos a encontrar la salida? El techo era enorme. No había manera. Estaba a mitad de camino nadando de regreso cuando me di cuenta. ¿Mike? ¿Dónde estaba mi hermano? El pensamiento me hizo volver en sí. Agité frenéticamente mi linterna en el espacio infinito a mi alrededor. Un destello debajo de mis aletas, muy abajo en la oscuridad, moviéndose. Nadé hacia abajo. Al menos en la dirección que pensé que era abajo. Estaba completamente desorientado por la oscuridad. Mi débil luz solo lograba iluminar unos 10 pies más adelante. Un nudo se había formado en mi garganta. Mi máscara se llenaba de lágrimas. ¿Dónde estaba él? Algo pasó a mi izquierda. Me detuve en seco. Mike. Entonces fue desde arriba de mí, abajo. Mi luz lo atrapó. Algo negro, sintiendo hacia mí desde atrás, con una luz roja de otro mundo. Tan brillante que iluminó toda la cueva a mi alrededor. Vi las cosas a mi alrededor. Zarcillos negros, posados como serpientes hechas de tinta. Olvidé mi terror en la confusión. Miré a mi alrededor para ver los innumerables pasillos que acribillaban las paredes de la cueva. Me volví hacia la fuente de la extraña luz.
Un ojo. Un ojo que brillaba en rojo, del tamaño de una noria, incrustado directamente en la pared, mirando eternamente. Una calma terrible me invadió. Aceptación. Miré a los ojos y me miró a mí. Sentí que algo se abría debajo de mí. Un abismo de negrura infinita. El ojo guiñó. La cueva se sumió en la oscuridad de nuevo. Terror, luego adrenalina. Corrí hacia el techo, nadando tan fuerte como pude, como si estuviera corriendo. Mis brazos se agitaban. Sentí que los zarcillos cobraban vida a mi alrededor, azotándome, golpeándome, zarandeándome. Uno me quitó la máscara de la cara y me sumió en la oscuridad total. Me golpeé contra el techo. Mi linterna se había ido. Golpeé mis manos impotentemente contra la piedra, rogando por una abertura. Completamente ciego. Cualquier cosa. Uno de los zarcillos se envolvió alrededor de mi aleta izquierda, me la arrancó del pie. Luego la derecha. Nadé con fuerza hacia el techo de nuevo. Por algún tipo de milagro, mi cabeza y hombros pasaron por un agujero. Mi tanque no cabría. Tomé una respiración profunda. Desenganché mi tanque y me retorcí, me apreté en el agujero, tirando de mí a través de la abertura con los brazos por delante, los pies arrastrándose por la roca. Estaba seguro de que me quedaría atascado. Mejor que ser atrapado por lo que sea que estuviera en la cueva detrás de mí. Empujé. Salí a un túnel lo suficientemente ancho para que yo nadara. Sentí que mi respiración se tensaba, como si mis pulmones fueran a estallar. Con todo lo que había en mí, me lancé por el túnel, nadando por mi vida en la oscuridad total. El túnel era un camino recto, estoy seguro de que si hubiera habido una sola esquina, me habría golpeado la cabeza y me habría ahogado. Pero salí a la superficie. Todavía estaba en completa oscuridad, pero había aire. Jadeé. Palpé a mi alrededor en busca de las paredes. Encontré una. Luego un saliente. Me saqué del agua. Me alejé de él lo más rápido que pude, sin saber si los zarcillos todavía me seguían. Encontré la pared de la caverna. Me tomé un momento, tratando de recuperarme. Estaba demasiado devastado para siquiera llorar. No sabía qué hacer. Inseguro de lo que acababa de suceder. Sin equipo. Sin mi hermano. Solo. En la oscuridad total. Creo que me desmayé allí en ese saliente por algún tiempo. Supongo que la adrenalina se desvaneció y me dejó exhausto. No tengo forma de saber cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando me desperté, decidí salvarme. No iba a morir allí. Palpé las paredes de la caverna, abriéndome camino con cuidado, inseguro de si solo estaba moviéndome en círculos, a punto de caer de nuevo al agua. Una brisa rozó el costado de mi cara. La seguí con gratitud, inhalando el aire fresco. Muy pronto, hubo luz. Débil, pero real. Corrí. Una abertura. Una cueva con una cortina de raíces. Salí y estaba de vuelta en el bosque. Me desplomé debajo de los árboles y fue entonces cuando lloré. Lloré por mi hermano. Por mí mismo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de informes policiales, investigaciones, testimonios. Les dije lo que había visto allí abajo. La policía me dijo que lo más probable es que hubiera experimentado narcosis por nitrógeno. Un tipo de intoxicación por demasiado nitrógeno en el torrente sanguíneo. Dijeron que me había hecho alucinar y entrar en pánico. Sé lo que vi. A pesar de mis protestas, enviaron buzos de rescate a la cueva para recuperar el cuerpo de Mike. El equipo de rescate nunca regresó. Su desaparición también se atribuyó a otro accidente en una actividad notoriamente peligrosa. Se tomó la decisión de bloquear la abertura en el fondo del lago para evitar que cualquier aventurero en potencia bajara allí. Cualquiera que sea la cosa que vi allí abajo, una rejilla endeble no la detendrá. Francamente, no sé qué era. No quiero saberlo. Solo quiero olvidarlo. Pero cada noche, ese ojo me mira en mis sueños, arrastrándome a las profundidades. Ahora soy una especie de celebridad en el pueblo. Mi historia es parte del mito, parte de las historias de fogata que los niños se cuentan entre sí mientras se desafían a entrar en el lago. Para la mayoría de la gente,
Soy ese tipo probablemente con daño cerebral que pasa sus días caminando por el bosque sellando agujeros con explosivos, probablemente inventando historias para justificar eso también. Claro, todos se sienten mal por mí y mi familia por lo que le pasó a mi hermano, pero me dan un amplio margen, como si la narcosis por nitrógeno fuera contagiosa. De cualquier manera, nadie nada en el lago ya. Ni siquiera en las aguas poco profundas. Pero todavía está allí, tan sereno como siempre. La mayoría de los días, no hay ni una onda en la superficie.